Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Buenos días, amigos que nos acompañan. El día de hoy tenemos un estudio más dentro de la serie La vida de nuestro Señor Jesucristo. En la lección de hoy, la número 180, esta tiene como objetivo que cada creyente tome la decisión de permanecer en Cristo para tener una vida fructífera. El pasaje que vamos a tomar como base lo encontramos en San Juan 15, versículos del 1 al 5. Los invito a que me acompañen a orar para pedir a Dios su bendición y dar gracias por este día. Oremos. Padre eterno, alabamos tu nombre. Damos gracias, Señor, por este día, por la oportunidad que tenemos nuevamente de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio y nos dé el entendimiento. Alabamos tu nombre. Gracias y oramos en Cristo. Amén. Vamos a iniciar con este estudio y quiero hacerles una pregunta. ¿Te has sentido frustrado y desanimado en tu vida espiritual? ¿Quieres vencer las tentaciones y cambiar los defectos en tu carácter? En el pasaje que veremos ahora en Juan 15, versículos del 1 al 15, nuestro Señor Jesucristo nos enseña a disfrutar plenamente la vida cristiana. El apóstol Pablo pidió a los creyentes lo que necesitamos para disfrutar de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Dice Efesios 3, versículos 14 al 16, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Aquí vemos al apóstol Pablo en el versículo 16 que pide por nosotros que por medio del Espíritu seamos fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Ahora vamos a San Juan 15, versículos del 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Qué palabra encontramos que se repite 8 veces en estos versículos? ¿Ya la identificaron? Bueno, la palabra que se repite 8 veces es permanecer. Encontramos esta palabra como clave y nos enseña que debemos de tener una relación con Cristo en todo momento. No en algunas ocasiones, temporalmente. Nuestra relación con Cristo debemos permanecer. Quiere decir, debemos tener nuestra relación con Cristo en todo momento. En el versículo 1 y 5 encontramos tres personajes principales. Vamos a ver quiénes son. Dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí encontramos los dos primeros, la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Son palabras, Él está hablando en este pasaje. Dice, yo soy la vid verdadera. Y
el segundo personaje que encontramos ahí en el versículo 1 es: mi padre es el labrador es el padre. Y en el versículo 5 encontramos el tercer personaje, dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entonces, ¿las ramas quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bueno, somos nosotros, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. De estos personajes, ¿qué hace el labrador? Dice el versículo 2, ahí encontramos qué hace y cuál es su meta. Dice el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Entonces, ¿el labrador qué hace? El labrador corta las ramas que no dan fruto y poda las que sí dan fruto para que den más fruto. Yo no conozco un viñedo, no he tenido la oportunidad de estar en uno, pero quienes ya han estado o aquellos que se dedican a trabajar en un viñedo, pues entienden este trabajo y cuál es el propósito de cortar y podar una vid. Y aquí vemos que el labrador en el viñedo es quien hace el trabajo. El labrador es que en este pasaje es el padre. Vemos aquí en el versículo 2 que él corta las ramas que no dan fruto. Él las separa de la vid y poda a las que sí dan fruto con un propósito, con una meta. La meta es que den más fruto. En el versículo 8 también encontramos cómo es glorificado el Padre, el labrador, por nosotros. ¿Cómo lo glorificamos? Dice el versículo 8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El Padre entonces es glorificado cuando damos mucho fruto. Así damos evidencia, el fruto es evidencia de que somos discípulos de Cristo. Las personas nos conocen a través del fruto que damos. Ellos nos identifican como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero discípulo de Cristo a través del mucho fruto que demos. Y nos dice ahí mismo el versículo 8 que el Padre es glorificado. Ellos alabarán al Padre, que es el labrador, por su buen trabajo. En el versículo 5 podemos ver qué somos nosotros y qué debemos dar. El versículo 5 dice: yo soy la vid, nuestro Señor Jesucristo, y ustedes son las ramas. Nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Entonces, en este versículo, Jesucristo es la vid y nosotros las ramas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Bueno, debemos permanecer en Cristo y debemos dar mucho fruto. ¿Y qué tenemos que hacer para dar mucho fruto? Podemos hacerlo nosotros de forma independiente, separado de Cristo. ¿Podemos dar el fruto que glorifica al labrador, que glorifica al Padre? Claro que no, porque debemos permanecer en Cristo, como nos dice el versículo 4, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, nosotros, que en este pasaje, en esta ilustración, nosotros somos la rama, debemos permanecer unidos a la vid. Y Él, la vid, permanecerá en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo permanecerá en nosotros. ¿Y por qué tenemos que permanecer en Cristo para dar fruto, según versículos 4 y 5? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí no pueden dar ustedes
nada. Entonces, ¿por qué tenemos que permanecer en la vid, que es Cristo, nosotros que somos la rama? Bueno, porque una rama, tú has cortado una rama de un árbol, ¿qué pasa con esa rama? Bueno, pierde su color, sus hojas se secan, se caen. Esta rama está muerta porque está separada del árbol. En este caso, de la rama, en esta ilustración, nosotros que somos la rama, necesitamos estar unidos a la vid, porque la vida de un creyente, la vida de un cristiano, depende de la savia que provee la vid a las ramas. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida estar unidos en Cristo, permanecer en Él en todo momento. Y entonces, bueno, les decía hace un momento, yo nunca he estado en un viñedo, pero el propósito de aquella persona que siembra un viñedo, ¿cuál es? Bueno, obtener uvas, cosechar uvas. Y en el caso del creyente, ¿cuál es el fruto que nosotros debemos dar como discípulos de Cristo, como ramas unidas a la vid que es Cristo? ¿Cuál es el fruto que debemos dar? Dice Mateo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara a cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuál es el fruto que debemos dar nosotros como discípulos de Cristo? Bueno, de acuerdo a este pasaje, nosotros debemos dar el fruto por medio de nuestras buenas obras, para dar testimonio y para que quienes vean este testimonio, para quienes vean el fruto que damos, alaben a Dios Padre, el labrador. Dice Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Aquí vemos como discípulos de Cristo el fruto que debemos dar, y que dice aquí, en cambio, el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el fruto que vamos a dar? Porque el Espíritu de Cristo, recordemos que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, su Espíritu mora en nosotros y debemos dar ese fruto que nos describe aquí. Dice que el fruto que produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Apartados de Cristo por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios recursos, es imposible que podamos dar este fruto, pero en Cristo sí. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Cristo en nosotros y unidos a Cristo podemos dar este fruto que describe Gálatas. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí, pues es claro, ¿verdad? La salvación es por medio de la fe, la salvación es por gracia. Dice este versículo, no por obras, para que nadie se jacte. Pero las obras son el fruto del creyente. Las obras son consecuencia, las buenas obras son consecuencia de nuestra fe en Jesucristo. Dice
el versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es importante dejar claro este punto. Yo, antes de conocer a Cristo, a mí me enseñaron que para ir al cielo tenía que ser buena persona. Y para ser buena persona tenía que hacer buenas obras. Por lo tanto, mi salvación dependía de las obras que yo hiciera. Pero esto tiene un problema, porque por cada obra que yo pueda hacer, hay 10, 20, 100 obras malas en contra. Por lo tanto, ninguna obra buena va a compensar mis obras malas. Y además, con una sola obra mala, con un solo pecado que nosotros cometamos, dice la Escritura que con un solo pecado nos volvemos transgresores de toda la ley. Es suficiente un solo pecado para volvernos pecadores y estar separados de Dios. Por lo tanto, es importante reconocer nuestra incapacidad de poder hacer las buenas obras al 100% para agradar a Dios. La única manera de agradar a Dios es por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Y voy a volver a leer Efesios 2, 8, 9, dice, porque por gracia es el regalo de Dios. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no por obras, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. La salvación es un regalo. Y el versículo 9 lo deja bastante claro. Dice, no por obras para que nadie se jacte. La salvación es tan sencilla como nos lo muestra este versículo. Tenemos que poner nuestra fe, debe haber un arrepentimiento previo a nuestro pecado y poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y no confiar en nuestras obras, confiar solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Continuamos con el estudio. En el versículo 2 vemos que hace el labrador para que el árbol o la vid dé más fruto. Yo recuerdo, mi papá tenía una huerta de mango y recuerdo que había temporadas en las cuales el árbol ya crecía y había ramas que no daban el fruto o la cantidad de fruto que se esperaba o se requería. Por lo tanto, ¿qué hacían? Bueno, yo veía que empezaban y podaban los árboles. Obviamente reducía el tamaño del árbol, pero el resultado, ¿saben cuál era? El árbol de mango, cuando llegaba la cosecha y daba más fruto. Y dice aquí el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Entonces el padre, el labrador, para que la vid dé más fruto, elimina las ramas que no dan fruto, aquellas que no dan fruto, y poda todas aquellas ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Bueno, dice que para que den más fruto todavía. La poda es una operación que vigoriza el tronco y las ramas, regula el crecimiento y elimina las partes dañadas o enfermas. El resultado de una buena poda es que la vid da mucho fruto más. Un propósito de la poda de la vid es eliminar las cosas que toman el vigor de la planta pero no producen uvas. ¿Cuáles son algunas cosas que Dios quiere podar y quitar de nuestras vidas para poder dar más fruto para Él? ¿Ustedes qué opinan? Reflexionen en un momento. Vamos a ver algunas cosas que encontramos en la palabra que el Señor Jesucristo quiere quitar de nuestras vidas para que nosotros podamos dar aún más fruto. Dice Mateo 13:22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto.
Mateo 13:22 nos dice que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas evitan que lleguemos a que la persona, dice al final, de este modo, que ésta no llega a dar fruto. Dios quiere que quitemos esas cosas, la preocupación de esta vida y el engaño de las riquezas. Hebreos 12:1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Debemos despojarnos, aquí dice, del lastre que nos estorba. ¿Ustedes han visto algún corredor? Este corredor, su indumentaria es lo más ligera posible. ¿Por qué? Porque cuando corre debe tener las menos cosas que le estorben, que le pesen, que le que le limiten a hacer su carrera. Entonces, Hebreos 12:21 dice que quitemos el lastre de nuestras vidas, el pecado, los malos hábitos, las actitudes malas, negativas que podemos llegar a tener. 1 Pedro 2:1-2 dice: y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía y envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Qué otra cosa debemos de quitar de acuerdo a este pasaje? Bueno, debemos, como ramas de la vid, como discípulos de Cristo, debemos ser podados para que sea quitada la maldad de nosotros, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda calumnia. Vimos en el pasaje una palabra que se repetía 8 veces. Esta palabra, ¿recuerdan cuál es? Es permanecer. ¿Y qué sucede al que no permanece en Cristo? Tristemente, hay personas que rechazan a Cristo. Algunas llegan a las iglesias, parecen ser discípulos de Jesús, se comportan como discípulos de Jesús, pero no dan fruto. ¿Y qué pasa? Bueno, no permanecen en Cristo. Dice Juan 15:6, vamos a volverlo a leer. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces aquel que no permanece en Cristo, de acuerdo a este pasaje, es desechado y se seca tal como las ramas que no dan fruto, que se arroja al fuego y se queman. Mateo 7:18-20, ¿qué sucede con las personas que no permanecen en Cristo? Dice: un árbol bueno no puede dar fruto malo, un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Este versículo nos dice que todo árbol que no da fruto es cortado. ¿Y por qué no da fruto? Bueno, porque nunca fue un creyente verdadero. ¿Y cómo lo sabemos? Por los frutos, ¿verdad? Por los frutos conoceremos al verdadero creyente. Dice Mateo 15:13: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Les respondió. También son aquellas personas que no permanecen en Cristo, es porque no fueran plantados por Dios mismo. Juan 13:10-11: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. También hay personas que no permanecen en Cristo, porque son como el discípulo que aquí el Señor Jesucristo refiere. Y este es Judas. Judas, que lo traicionó. Él estuvo 3 años siguiendo
al maestro, estuvo conviviendo con él, aprendiendo directamente de él, y al final, ¿qué sucedió? Lo traicionó. Judas no permaneció en Cristo, lo traicionó. ¿Y cómo terminó su vida? Bueno, la Biblia lo describe, él terminó ahorcado. ¿Y qué tenemos que hacer para permanecer en Cristo? Vamos a leer versículos 9 y 10 de Juan 15. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en Cristo debemos, y esta es una palabra muy importante, es una palabra que todo cristiano debemos tener siempre presente y como prioridad, y esta palabra es obedecer. Para permanecer en Cristo debemos obedecer los mandamientos de Cristo, y hay bendición si obedecemos los mandamientos de Cristo. Hay bendición. Dice en Juan 15:11, nos muestra lo que disfrutaremos si obedecemos a Cristo. Dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Si obedecemos a Cristo tendremos alegría. No alegría, vimos hace tiempo la paz que ofrece Cristo, que no es la paz del mundo. Así también la alegría, si obedecemos a Cristo, tendremos la alegría de Cristo, no la alegría del mundo, que es momentánea, no, la alegría de Cristo que es permanente, es completa y es por toda la eternidad. Y pues les animo, hermanos, a que permanezcamos unidos a la vid, obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y estar atentos si hay en nuestra vida cosas que necesitan ser podadas, quitadas, para que no nos estorben en nuestra relación con Cristo y nosotros permanezcamos en Cristo, y como resultado dar todavía más fruto, dar más fruto. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que pedir a Dios, que es el labrador, al Padre, que es el labrador, que Él venga con sus tijeras para podar aquellas cosas que nos estorban. Gracias a Dios por su palabra, y vamos a terminar este estudio orando y dando gracias a Dios. Padre eterno, damos gracias por este pasaje que leímos hoy. Gracias, vemos cómo tú, Señor, eres el labrador, nuestro Señor Jesucristo es la vid, y nosotros somos las ramas que vivimos porque estamos unidas a la vid, y la vid, que es Jesús, nos provee todo lo necesario que nosotros necesitamos para vivir y para dar fruto. Te damos gracias también, Señor, porque tú nos podas, tú nos quitas aquellas cosas que nos pueden estorbar en nuestra relación contigo, nos pueden estorbar para dar el fruto que te glorifique a ti y que sea testimonio para aquellos que lo vean, Señor. Gracias por eso, y ayúdanos siempre a estar atentos para distinguir, para identificar aquellas cosas que necesitan ser podadas por ti, Señor. Te doy gracias por mis hermanos y por aquellas personas que pudieran estar viendo este video. Gracias, Dios. Pues gracias por este hermoso tiempo que hemos podido compartir. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.